Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla el pastor Andrés Felipe Sánchez. Bueno, el día de hoy pues estamos celebrando la oportunidad de poder acercarnos a nuestro Dios. Estamos en el día del Señor, un día donde de alguna manera nos consagramos a Él, un día donde de alguna manera podemos recordar nuevamente su misericordia, su bondad, y a pesar de que no podemos reunirnos físicamente como quisiéramos, pues estamos ahí en el Espíritu conectados como hermanos que somos en Cristo Jesús. Yo le invito en esta hora para que oremos a nuestro Dios, para que sea Él ministrándonos a través de su bendita palabra, para que su Santo Espíritu purifique, vivifique nuestra vida, nuestros corazones, para que sea Él restaurando, limpiando nuestra mente, nuestro corazón de toda maldad, porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles y pues por las indicaciones que nos da la Escritura y por la maldad, cómo se ha multiplicado y todo esto, pues muy seguramente vendrán tiempos aún más difíciles para la humanidad. Debemos estar listos porque con seguridad todo esto son señales de que nuestro Dios, de que nuestro Señor Jesús está cada vez más cerca. Entonces no debemos sorprendernos de que las cosas cada día vayan de mal en peor. Yo sé que mucha gente de pronto dice, no, bueno, todas las cosas van a estar bien después, todo va a ser mejor, pero la realidad es que muy probablemente van a venir otras catástrofes y otras situaciones difíciles para la humanidad y tenemos que estar también preparados para eso. Entonces le invito ahí que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, infinitas gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, delante de tu presencia, adorándote y bendiciéndote. Gracias, Padre, porque nos has limpiado mediante la preciosa sangre de tu Hijo amado Jesús. Y por medio de esa sangre, Señor, oh Dios, es que nosotros, Padre, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, Señor, y hemos sido justificados, Padre, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Yo te pido en esta hora que bendigas, Señor, a toda persona que está escuchando, va a escuchar este mensaje. Padre, que este mensaje nos inquiete, nos conmueva, nos haga reflexionar, nos haga entender, Señor Dios, realmente qué es lo que tú quieres hacer con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, y tú no quieres la muerte del pecador, sino que éste se arrepiente y viva. Señor Dios, oramos para que en el nombre de Jesús, Padre, tú seas abriendo las ventanas de los cielos, Señor, y derrame bendiciones de que sobre y abunde, Señor Dios, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Padre maravilloso, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy ligado a todo lo que está pasando, ¿cierto? Es un tema muy doctrinal, vamos a leer muchos versículos y aún así pues no vamos a profundizar realmente porque este tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema bastante extenso, es complejo, ¿cierto? Hay varios puntos de vista en algunas cosas, sin embargo es necesario pues que lo toquemos porque como les comentaba ahorita, todo lo que está sucediendo son señales de dolores, señales de que realmente nuestro Salvador está cerca. Y yo creo que el Señor de alguna manera nos está poniendo en disciplina a todos, como me decía un pastor en estos días, ¿cierto? A los creyentes, porque infortunadamente muchas veces llevamos un cristianismo que no es comprometido, un cristianismo que no es el cristianismo que Dios quiere que nosotros llevamos. Y a los ministros, a los pastores, a los siervos, porque tristemente también hay que decirlo, muchos de ellos no están predicando el verdadero mensaje del Evangelio. Lastimosamente muchas veces nos hemos dedicado a predicar solamente lo que la gente quiere oír, ¿cierto? Hemos predicado de cómo ser exitosos, cómo ser bendecidos y bueno, muchas cosas, pero hay algo de fondo que no podemos ignorar y es el pecado que tiene que, digamos, ser confesado, el pecado que tiene que ser apartado de nuestras vidas, que tiene que haber en nosotros un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio, que tiene que haber en nosotros un corazón contrito y humillado, porque ese corazón Dios no lo desprecia, ¿cierto? Entonces creo que ese tipo de mensajes cada vez escasean más y bueno, yo creo que esa es una de las razones por las cuales Dios ha permitido esto, para que recapacitemos y volvamos a la senda antigua, al verdadero camino que Él ha trazado para la vida de cada uno de nosotros.
Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? El Señor Jesús prometió que volvería, aquí lo vamos a mirar a través de la Escritura, y hay muchas cosas muy interesantes que decir acerca de su segunda venida. Por ahora pues voy a hablar algo muy básico, además porque no podemos extendernos mucho en estos videos. Sin embargo, voy a tratar de continuar tocando algunos temas referentes a lo que va a ser el fin de los tiempos. Entonces, nosotros anhelamos que el Señor venga, pero hay que tener en cuenta de que cuando el Señor venga tenemos que estar listos. Tenemos que habernos lavado, tenemos que habernos limpiado, tenemos que estar bien para que cuando el Señor venga nos pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no nos diga mal siervo. Yo creo que es algo tremendo. Entonces, ahora que estamos en esta cuarentena, pues es un buen momento para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Es un buen momento para que reflexionemos acerca de cómo está nuestra vida cristiana, si realmente nos hemos rendido a Él o realmente nuestra vida cristiana no tiene nada que ver con lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Bueno, muy bien, entonces lo primero que vamos a mirar en esta enseñanza es acerca del Mesías prometido. En la palabra del Señor, ¿cierto?, está claro de que Dios había prometido un Mesías para su pueblo, un Mesías que los iba a rescatar, un Mesías que iba de alguna manera a restaurar todas las cosas. Y bueno, los judíos en su época estaban esperando un Mesías príncipe, un Mesías libertador, un Mesías que iba a acabar con el imperio romano que los estaba sometiendo y que iba a instaurar el reino de Dios inmediatamente. Sin embargo, pues lo que ellos encontraron fue con un Mesías que se dejó crucificar, y por eso es que, digamos, de alguna manera muchos todavía lo rechazan. Sin embargo, vamos a mirar esas perspectivas, ¿cierto? El Mesías en la palabra del Señor tiene dos connotaciones. Primero que todo, el Cordero, ¿cierto? Y por otro lado, el león. Entonces, el Cordero ya vino, es el mismo, obviamente. El Cordero ya vino, y vino ¿para qué? Para redimirnos de nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad, para que nosotros nos apartemos de esos caminos, digamos, que son de oscuridad, y entremos a los caminos de la luz, para que fuéramos adoptados en la familia de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, una profecía que es tremenda. Yo les invito a que la lean ahí completa en sus casas. Isaías 53. Isaías 53 es la profecía del siervo sufriente, es la profecía del Mesías que iba a sufrir, iba a padecer por el pueblo, aunque él nunca había hecho nada malo, aunque él nunca pecó, pues él sí llevó en sí mismo los pecados de todos nosotros. Y bueno, dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta profecía es tremenda. Fue escrita aproximadamente 600 años antes de que Cristo viniera. Y sin embargo, cuando uno lee esta profecía, uno no puede evitar pensar inmediatamente en la persona de Jesús. De hecho, se han hecho experimentos de personas que ni siquiera conocen nada de la Biblia, y simplemente se les ponen a leer este pasaje y dice: ¿a quién le parece que están haciendo referencia? Ellos dicen: están haciendo referencia a Jesús. Entonces uno ve cómo Dios, de una manera tan sobrenatural, tan poderosa, 600 años antes estaba advirtiendo algo que iba a suceder y que se cumplió al pie de la letra. Entonces el Mesías, primero que todo, iba a venir como el Cordero de expiación, como ese Cordero pascual que quita el pecado del mundo y que ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Entonces yo le invito a usted que me escucha, que tal vez no ha tomado esa decisión de seguir a Cristo, que es una buena oportunidad que pueda rendir su vida al Cordero, porque el Cordero murió para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. El Cordero murió para que nosotros hiciéramos
la reconciliación, para que tuviéramos reconciliación con Dios, perdón. Entonces es una buena oportunidad. Entréguele su vida al Señor y permita que Él salve su alma, porque fundamentalmente lo más importante que hay que salvar es nuestra alma y nuestro espíritu, por supuesto. Nuestro cuerpo por ahora se va a destruir, pero el alma y el espíritu son inmortales. Bueno, y tenemos también por otro lado lo que es el león, ¿cierto? Que es la otra connotación del Mesías. Este león es el Mesías que estaban esperando los judíos en su época, pero que es el león que nosotros ahora estamos esperando. Porque Él va a volver, lo tenemos ya claro, pero ya no va a volver como el cordero que va a venir a ofrecer sacrificio. Él ya le ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Ahora va a venir como el rey, ahora va a venir como el Señor, ahora va a venir como aquel ante todo, digamos, toda rodilla se va a tener que doblar. Entonces es importante que nosotros entendamos esta diferencia, ¿cierto? De que Jesús primero vino como cordero, ahora va a venir como rey, como el juez que va a traer sentencia sobre todos los vivos y sobre los muertos también. Entonces dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 7 versículos 3 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Entonces, si ustedes se fijan acá, el título que se utiliza es el Hijo de Hombre, un hijo de hombre. Y uno podría pensar que un hijo de hombre pues es una persona común y corriente, pero no, en el libro de Daniel el hijo de hombre es un título divino. Y es un título que Jesús utilizó todo el tiempo. De hecho, cuando los fariseos le preguntaban ahí antes de la crucifixión quién era él, pues él les dio a entender muy claramente que él era ese hijo del hombre, o sea, que era el mismo Dios que en algún momento iba a establecer su reino sobre la tierra. ¿Por qué se le dice hijo de hombre? Pues primero es un título pues que se le acuña en la escritura, pero al mismo tiempo es un título divino. ¿Por qué es un título divino y por qué es un título humano al mismo tiempo? Porque recordemos que en Jesús convivían al mismo tiempo dos naturalezas, que es la naturaleza del Dios, ¿cierto? La esencia de Dios que nunca dejó de ser Dios, y por otro lado la esencia del ser humano que también fue un ser humano. Por eso Jesús se dice que era tan hombre como si no fuera Dios y tan Dios como si no fuera hombre, lo que llamamos la unión hipostática. Entonces lo que nos dice en el versículo 14 es el cumplimiento de esa profecía que también aparece en el libro de Daniel, ese sueño que tuvo Nabucodonosor, donde había una estatua, que esa estatua representaba todos los grandes imperios que han existido a lo largo de la historia, pero que finalmente aparece una roca que derriba esa estatua y dice que esa roca crece de una manera inmensa y se establece por toda la tierra. ¿Esa roca quién es? Es Cristo Jesús, cuando Él venga y establezca su reino sobre todas las cosas. Entonces ese es el que estamos esperando nosotros. El Señor va a volver, no va a volver en espíritu, va a volver en su cuerpo glorioso y va a venir a reinar nuevamente sobre la iglesia, sobre la tierra. Y los que estemos con Él, los que estemos en Cristo, vamos a reinar con Él. No vamos a reinar en alma, no vamos a reinar en espíritu, sino que también vamos a reinar en un cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar. De manera que los que han muerto en Cristo a lo largo de la historia, todos los justos que han pasado por esta tierra a lo largo de la historia, algún día volverán acá a gobernar con el Señor, con nuevamente un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no se va a enfermar, un cuerpo que ya no va a tener las limitaciones que tiene nuestro cuerpo actualmente, porque va a ser un reinado justo, de paz, de tranquilidad. Bueno, muy bien, entonces esas son las dos connotaciones que debemos de tener en cuenta respecto al Mesías. Ahora la Biblia nos promete que Él va a volver, ¿cierto? La Biblia nos lo dice que Él va a volver desde el mismo momento en que Él se fue. Los ángeles que estaban ahí también le anunciaron a los apóstoles que de la misma manera en que Él se iba, Él iba a volver. O sea, que iba a volver en un cuerpo glorificado. Dice en Hechos capítulo 1, versículos de 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí hay algo importante, y es que cuando Jesús resucita, ahí en él hay cambios, ¿cierto? No es el mismo Jesús, o no es el mismo cuerpo que él tenía cuando estuvo con los discípulos. ¿Cuál es la prueba de que ese cuerpo era diferente? Pues que en varias oportunidades se lo encontraron y no lo reconocieron directamente. No reconocieron directamente que era él, porque algo había cambiado. Y en este momento pues aún más es diferente, porque la palabra de Dios dice que él ya ha sido glorificado. Una vez él sube al cielo, es glorificado en la gloria que tenía con el Padre desde el principio. Por eso es que cuando lo vemos en Apocalipsis vemos una manifestación totalmente gloriosa, majestuosa de Jesús, porque ya es la manifestación de la gloria que él tenía al comienzo con el Padre. Entonces, ¿cuál es la promesa que tenemos nosotros? Que así mismo como él resucitó, dice que resucita para no morir nunca más. De la misma manera nosotros vamos a ser resucitados con él y vamos a gobernar con él por toda la eternidad. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos. De manera de que todo esto que pasa, pues yo sé que es triste, sé que es incómodo, pero de alguna manera también nos puede llenar de consolación al saber que nuestro Salvador está cerca, que nuestro Redentor está pronto a venir y de alguna manera va a acabar con toda la maldad, con toda la injusticia y con tantas cosas abominables que en este mundo están pasando día tras día. Lamentablemente vivimos en un mundo caído, un mundo que cada vez es más indiferente ante la realidad de Dios. Y bueno, no podemos creer que ese tipo de actitudes van a quedarse sin consecuencias. Entonces el Señor prometió, cuando la Biblia dice que como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, Él volverá. Entonces tenemos que estar preparados a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, ¿qué señales nos dio Jesús acerca de su venida? Él nos dejó varias señales que son importantes que nosotros consideremos. Este pasaje que vamos a leer no es el único pasaje, hay muchos pasajes donde se nos mencionan señales antes de la venida del Señor. Sin embargo, nosotros pues por cuestiones de tiempo vamos a abordar solamente unas el día de hoy. Bueno, y espero que en posteriores enseñanzas podamos profundizar un poco más en esto. Hay algo que yo diría es una señal fundamental, que no está aquí pues propiamente en el texto que vamos a leer, pero que para mí es una señal fundamental, y es que los judíos nuevamente están en su tierra después de casi 2000 años. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús vivió más o menos hasta el año 30-33 después de Cristo, ¿cierto? Pero después de que comenzaron a predicar el Evangelio, los discípulos, todo eso, en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo por los romanos. Eso fue una profecía que el Señor dio. Está ahí en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, si no estoy mal. El Señor dio esa profecía y literalmente se cumplió, que no quedó piedra sobre piedra. El templo fue destruido y desde ese momento los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Los judíos se quedaron sin su tierra durante casi 2000 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, por medio de las abominaciones pues, que había cometido Hitler con los judíos, que mató más o menos 6 millones. Entonces, ¿qué sucede? Que se constituye algo que se llama la Liga de las Naciones, que es lo que hoy en día conocemos con las Naciones Unidas, como la ONU. Y a través de esa Liga de las Naciones, pues viendo la situación de ellos, viendo la masacre tan tremenda que se había cometido contra ese pueblo, entonces decidieron volver a darles el territorio, lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, en el año 1948. Entonces es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que Israel fue el pueblo por medio del cual Dios hizo el pacto, la promesa, y Dios es un Dios fiel a sus promesas. Mire que a pesar de todo lo que ha pasado, el pueblo está ahí. Y bueno, yo diría que es una señal inédita, una señal tremenda de que realmente estamos en el final de los tiempos, porque
es necesario pues que muchas cosas acontezcan, y bueno, esa es una de las más importantes que se tenía que cumplir antes de la venida del Señor. Pero por otro lado, vamos a mirar estas otras señales que el Señor nos da aquí en Mateo capítulo 24 versículo 3 al 14. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ellos estaban inquietos cuándo es que esas señales iban a ocurrir y cuándo iba a venir el Señor. Hay que tener en cuenta que los discípulos siempre han estado esperando la venida del Señor, desde los primeros discípulos hasta nosotros hoy, después de casi 2000 años. Yo sé que muchos dicen: es que el Señor dice que va a venir, no viene, pero Él va a venir. Lo que pasa es que Él, por su misericordia, no ha venido porque Él quiere que la mayor cantidad de personas sean salvas. Sin embargo, digamos que en el reloj de Dios ya todo está muy claro. Él conoce el final desde el principio, entonces no tenemos que tener temor en cuanto a eso. Y dice en el versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo creo que eso nadie lo puede poner en duda. Cada día se levantan personas que dicen ser Jesucristo, cada día se levantan personas que dicen ser el Salvador. Y bueno, no se puede negar que a lo largo de la historia se han levantado muchos que han querido sustituir lo que Cristo hizo. Sin embargo, el único que realmente tuvo una vida santa, el único que realmente tuvo una vida apartada del pecado, el único que era Dios mismo manifestado, era la persona de Jesús. Y su sacrificio es el único que vale para salvación, porque la misma palabra del Señor nos lo dice: en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Listo. Entonces dice acá en versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo creo que guerras, rumores de guerras, ustedes saben que en el siglo XX ocurrieron nada más y nada menos que 2 guerras mundiales, y en esas guerras murieron millones y millones de personas. No solamente eso, en muchos estados comunistas, socialistas, como es el caso de Rusia, en el caso de China, se cometieron masacres donde murieron 15, 20 millones de personas. O sea, si sumamos la cantidad de muertos que se dieron en el siglo XX, es abismal, es mayor a 50 millones de muertos. O sea, y en ningún momento en la historia ha existido armas de tal magnitud que puedan destruir toda la raza humana como es la bomba atómica. O sea, estos tiempos que estamos viviendo son inéditos. O sea, yo sé que muchas personas dicen: no, es que la maldad siempre ha existido, es que las guerras siempre han existido. Eso es cierto, pero nunca ha habido, digamos, tanto potencial de destruirnos a nosotros mismos como ahora. O sea, nunca ha habido tanto potencial, y eso solamente mencionando uno de los casos. Si hablamos de la tecnología, nunca la tecnología fue tan avanzada para tener la capacidad de controlarnos a todos. En este momento es verdad que la tecnología nos ofrece muchas comodidades, ¿cierto? Tenemos nuestro celular, el internet, pero cada vez es más cierto que todo el tiempo estamos siendo observados, que todo el tiempo estamos siendo controlados, y entre más pase el tiempo, pues va a ser mayor, ¿cierto? Porque es una realidad de que van a venir otros medios de control, es una realidad que va a haber un momento donde la privacidad se va a perder absolutamente, y donde vamos a ser controlados todo el tiempo, una víspera de lo que es la venida del anticristo, del hombre de pecado. Muy bien, entonces guerras, rumores de guerras, hoy en día lo vemos de una manera mucho más, digamos, más portentosa, de una forma más real de lo que eran las guerras mucho antes. Y dice en el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y es una realidad pues que vemos hoy en día también. Y habrá pestes, pues ustedes ya saben lo que estamos viendo ahora con el coronavirus, y quién sabe con qué otras cosas más. Y hambres, muchas personas mueren de hambre a diario, terremotos en diferentes lugares.
Yo creo que todas esas cosas nos suenan bastante familiares, ¿cierto que sí? De lo que estamos viviendo hoy en día. Y dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, mira lo que dice el Señor, serán principios, o sea que realmente las cosas se pueden poner mucho peor de lo que están hasta ese momento. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es algo muy curioso. Es algo muy curioso que la gente, por ejemplo, en Facebook, en las redes sociales, publiquen todo tipo de material depravado. La gente publica groserías, publica una serie de cosas, y lo que me parece más curioso es que los demás les aplauden, les felicitan y no se avergüenzan de eso. Sin embargo, si nosotros publicamos algo que tenga que ver con Dios, algo que tenga que ver con Jesús, particularmente con Jesús, mucha gente se ofende por eso. Mucha gente se avergüenza de eso, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que el corazón de los hombres realmente es un corazón malo. Es un corazón que está inclinado hacia el mal. Es un corazón que lastimosamente ama más las tinieblas que la luz. Entonces no nos extrañemos que nosotros los cristianos, en la medida que esto se vaya poniendo más complicado, pues seamos más aborrecidos por los demás. Yo sé que muchos cristianos quieren simpatizar con todo el mundo y quieren que todo el mundo los ame, pero bíblicamente es una realidad de que si usted quiere llevar un cristianismo bien llevado, pues sus valores se van a encontrar, digamos, de frente con toda la maldad y con toda la suciedad que está viviendo ahora el mundo. Entonces no aspiremos a que la gente nos quiera. Es una realidad que en este momento ya no nos quieren mucho, y con seguridad en el tiempo no nos van a querer mucho más. Y dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O sea, entre los mismos hermanos se van a entregar, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Puedo decir con seguridad que estamos en la época de mayor apostasía en el mundo. O sea, donde muchas personas que un día caminaron en la verdad, caminaron en Cristo, ahora se han desviado tras doctrinas de demonios, tras doctrinas que realmente no corresponden a lo que realmente el Señor quiere dejarnos. Es una realidad hoy en día. Es una realidad que muchos tienen a Dios, no tienen al verdadero Dios en el trono de su corazón, sino que su Dios se ha convertido en el dinero, en la fama, en el reconocimiento. Bueno, y ojalá que todo esto que está pasando haga reflexionar a muchos acerca del mensaje que están predicando, acerca de esos mensajes que lo único que prometen es bienestar aquí en la tierra, pero que no se enfocan en el cielo, no se enfocan en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ojalá reflexionen, ojalá se den cuenta que ese falso evangelio de la prosperidad y muchos otros falsos evangelios que están predicando hoy en día no son sino perdición y falsas noticias para las personas que lo están escuchando. Recuerden que el falso profeta se caracteriza ¿por qué? Porque él promete paz y seguridad cuando lo que viene es destrucción. Y eso le sucedía a los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos profetizaban el juicio de Dios por el pecado del pueblo. Pero ¿qué decían los profetas falsos que estaban alrededor? Le decían, no, tranquilos, todo va a estar bien. Entonces tengamos mucho cuidado con ese tipo de mensajes donde de alguna manera lo que tratan es de aliviar, digamos, el dolor de las personas o dar falsas esperanzas, y no nos mueven al arrepentimiento, no nos mueven hacia una genuina conversión. Dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la invitación que el Señor nos da es: hay que perseverar hasta el fin, hay que luchar, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar que los medios y las situaciones que estamos viendo nos contaminen. Al contrario, tenemos que aferrarnos más a nuestro Dios. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Tenga en cuenta que dice en todo el mundo, no dice a todo el mundo. Ya el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Si ha habido un momento en la historia donde el evangelio está más difundido, es este momento. El evangelio en este momento está en las redes sociales, el evangelio está en la radio, el evangelio está en la televisión, hay películas, hay todo tipo de material. Nosotros somos una generación privilegiada porque tenemos Biblias por todas partes, tenemos la Biblia en el celular, tenemos muchas versiones. Eso no había sucedido en otro momento en la historia.
Entonces, más que nunca se ha cumplido de que el Evangelio se ha predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, hermanos, de todas las señales que el Señor nos ha dejado, por lo menos en este pasaje, podríamos decir que todas ellas se han cumplido. Hay otras señales más, pero estas señales en particular ya se han cumplido, lo que nos da un indicio certero de que nuestro Dios está a la puerta y que tenemos que estar nuevamente, como les decía ahorita, preparados. Ahora miremos la venida del Señor, y con esto quiero terminar por el día de hoy. ¿Cómo será la venida del Señor propiamente? Lo podemos ver aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Si tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo a la gente de Tesalónica? Está diciendo, ustedes no tienen que vivir en amargura, en dolor, como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque los que han muerto en Cristo están con el Señor, y en algún momento los vamos a volver a ver. En algún momento nos vamos a encontrar con ellos nuevamente, porque ellos están esperando simplemente a que el Señor venga. Y miren lo que dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, en otras palabras, Dios va a traer con Jesús a aquellos que en este momento ya están muertos. Y como les comentaba ahorita, va a ocurrir la resurrección, o sea, se les va a devolver sus cuerpos, solamente con los cuerpos glorificados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habíamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, en otras palabras, cuando el Señor aparezca, ¿quiénes son los primeros a los cuales se les va a dar sus cuerpos nuevos? A aquellos que ya están muertos. Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar primero en sus cuerpos glorificados, y posteriormente nosotros, los que estemos vivos, entonces vamos a ser levantados y vamos a ser transfigurados, regenerados en el Señor. Dice el versículo 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué tremendo. Ya yo en este momento me imagino cómo será ese momento, y Dios mío, digo que es un momento sublime. O sea, no habrá un momento en la historia como ese. Y para muchos ese momento va a ser de gran alegría. Para los que están en Cristo va a ser un momento de satisfacción, de tranquilidad, porque el Redentor vino a salvarlos. Pero por otro lado, para muchos va a ser un día de mucha angustia y de mucha desesperación, porque muchos en este momento viven apartados del Señor, apartados de su voluntad. Y tristemente el día que el Señor aparezca y encuentre a muchos en esa condición, la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mucha gente va a empezar a lamentarse, pero ya no habrá nada que hacer, porque ya el tiempo se cumplió. Entonces, mis hermanos, de corazón se los digo, si usted está apartado, si usted está separado de la mano del Señor, yo le invito a que retome el rumbo, yo le invito a que vuelva a los pies del Señor, porque la voluntad del Señor es que todos seamos salvos. No rechacemos esta salvación tan grande. Lo que hizo Jesús en la cruz tiene un peso inmenso, tiene un peso que nadie ni nada podrá sustituir. Entonces, si yo rechazo una salvación tan grande, créame que lo que me espera es una condenación igualmente de grande. Y dice en el versículo 17: luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento cuando el Señor venga? Pues bueno, ya vimos que los muertos en Cristo van a resucitar, igualmente los justos del Antiguo Testamento, todos ellos, los que están ahí con el Señor en este momento, digamos, pero están en el alma, pero que después se le va a dar un cuerpo. Luego los que estemos vivos, el Señor nos va a dar nuevamente cuerpos, un cuerpo regenerado, un cuerpo glorioso. Y vamos a descender con el Señor aquí en la tierra para que Él instaure su reino.
Y ese reino va a ser un reino de paz, de tranquilidad, y va a ser un reino que no tendrá fin, como lo promete la Escritura, la palabra del Señor. Después de eso acontecerán otros eventos, como por ejemplo el juicio del trono blanco, que eso lo hablaremos un poco más adelante, donde el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, y donde todos vamos a tener que comparecer delante del Señor para rendir cuentas por nuestra vida. Nuevamente la pregunta es, ¿qué vamos a decir el día que estemos delante del Señor? ¿Qué vamos a responderle cuando el Señor nos diga por qué lo rechazamos, por qué hicimos esto o aquello? Es una buena oportunidad, nuevamente les digo, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Dios, porque el día del Señor, que es un día de juicio, que es un día de tribulación, está cada vez más cerca. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, te doy infinitas gracias. Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nos has amado con un amor eterno. Gracias, Señor Dios, porque por medio de Jesús hemos escapado de tu ira, Señor Dios, y hemos entrado a la gracia y a la misericordia. Padre, yo oro para que en este día, Señor, tu Santo Espíritu vivifique nuestra alma, vivifique nuestro ser, vivifique, Dios Todopoderoso, nuestro espíritu, Señor. Padre, queremos ser quebrantados, queremos ser renovados, queremos ser avivados, Señor, porque sabemos, Padre, que tu Hijo, Señor, está cerca, Padre, que en cualquier momento Él va a aparecer en los cielos, Señor Dios. Padre, todas las naciones, todos los pueblos doblarán sus rodillas delante de Él. Padre, yo oro para que en el nombre maravilloso de Jesús nosotros, Señor, Padre, podamos obedecer el Evangelio, podamos someter nuestra vida en obediencia a ti, Señor. Podamos llevar este mensaje de salvación para que muchos más puedan ser salvos, para que muchos más, Señor, puedan volverse y arrepentirse de sus malos caminos. Oh Padre, por favor, en el nombre de Jesús, yo también oro, Señor, para aquellos que están en angustia, por aquellos que están en desesperación, para que tú, Señor, les des paz. Oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, aquellos que tal vez, Señor, están padeciendo escasez, tú les proveas, Señor, todo lo que les haga falta, conforme, Señor, a tus riquezas en gloria. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra penetre los corazones, permite que tu palabra, Señor, traiga vida, permite que tu palabra regenere, restaure, Señor Dios, aquel corazón contrito, Padre maravilloso, aquel corazón duro, Señor, quebrántalo, Padre, y permite, Dios Todopoderoso, que tu palabra, Señor, dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias damos a ti, maravilloso Señor, para la gloria tuya. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro y que pongan ustedes de su paz. Amén. Dios los guarde a todos.